Shabbat Shalom, familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Esta semana nos corresponde cubrir la porción Shelach Leja, que significa envía por ti mismo. Es una de las porciones más conocidas, ya que aquí tenemos la porción en la cual Moisés envía a 12 espías a la tierra prometida, a Canaán. Y después vemos el desenlace de esta incursión militar, podríamos decirlo, que regresan los 12 espías, de los cuales ahora hay un conflicto al regreso de estos 12 espías, en donde 10 espías dan un reporte negativo, podríamos entenderlo, mientras que otros 12 espías, que son Josué y Caleb, y el Eterno nos permite hacer como Josué y como Caleb, que traen un reporte positivo. Ahora, me gustaría enfocarme en esta porción porque acá hay varios temas también, como por ejemplo, termina la porción, y miren qué interesante, empieza la porción hablando de que Moisés envía expedición militar a Canaán, que eso ya lo hemos cubierto aquí en la Biblia en su contexto, así que los invito a que se suscriban y que busquen el estudio en los ciclos anteriores sobre este tema. Y también hemos cubierto cómo termina esta porción, que termina con lo que es la entrega de los tzitzit, o sea, el mandamiento de que todo hombre de Israel tenga en sus vestimentas, en las cuatro puntas, un tzitzit, tengan los tzitzit que representan los 613 mandamientos que el Eterno nos ha dado. Es algo bien interesante eso, hemos hecho todo un desarrollo de ese tema y conectándolo con Yeshua también cuando la mujer toca el borde de sus mantos, así que los invito a que vayan y busquen los estudios aquí en la Biblia en su contexto, pero esta vuelta en esta oportunidad, me quiero centrar en el conflicto que está sucediendo en el capítulo 13 y parte del capítulo 14 en el reporte que dan los espías. Sabemos que Josué y Caleb dan un reporte positivo. Es más, ellos rasgan sus vestimentas. Ahora la pregunta es por qué ellos rasgan sus vestimentas y dicen la proclamación que ellos hacen, qué significa. Pero me gustaría centrarme más en lo que los 10 espías dicen y que hace que todo el pueblo vaya detrás de ellos y lleguen al punto de querer apedrear a Josué y a Caleb. Y no solo eso, sino que directamente, públicamente, piden en el capítulo 14 que les den un capitán nuevo, que tengan nuevos capitanes, o sea, como que cambiemos los líderes. Ahora, ¿qué representa todo esto? Porque esto nos va a ayudar a entender cuál es la severidad de la rebelión que está sucediendo con los líderes en este momento y que lleva al pueblo por detrás, ¿ok? Vamos a estudiar, vamos a analizar, me gustaría que analicemos, vamos a ir a Números capítulo 13, vamos a leer, más que nada nos vamos a enfocar en lo que dicen los 10 espías y vamos a tratar de entenderlo desde el contexto cultural y también ver algunos secretos o algunas cositas que quizás ante nuestros ojos hispanos están un poco ocultas porque no conocemos la lengua hebrea. Entonces vamos a tener que conectar un poquito también lo que dicen los sabios de Israel, los comentaristas clásicos de la Torá, sobre lo que está aconteciendo aquí en el capítulo 13. Así que vamos a acompañarme, vamos a capítulo 13, al verso 25 vamos a ir. Capítulo 13, verso 25. Y miren lo que dice. Y vamos a tomar, no desde la salida de que envíen y todo lo que recorren, ya lo pueden leer anteriormente el contexto, que es cuando el Eterno le dice a Moisés, si tú quieres, envía 12 espías. Moisés nombra a 12 espías que son, en este caso serían como 12, como podríamos decir más que, bueno, sí, digamos, espías a nivel militar son los que envía. Y más que nada, envía que a príncipes, personas de renombre, personas que son autoridad dentro del pueblo, ¿ok? Y ahora en el verso 25 empieza a relatarnos el regreso, lo que sucede al regreso de los 12 espías. Y miren lo que dice. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, para que tengamos una idea, imagínense los espías regresando de la expedición,
se presentan delante de Moisés, Aarón y de toda la congregación de Israel. Es decir, se presentan públicamente. Están ante los ojos de todo el pueblo de Israel, los 12 espías, y todo el pueblo está esperando a que den su reporte. En el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Miren, este es un dato bien importante porque esto nos va a ayudar a también entender por qué el pueblo decide ir tras el reporte de los 10 espías y no de lo que dijo Josué y Caleb. Porque dice que ellos se presentaron en el desierto de Parán, en Cádiz, dieron el informe no solamente a Moisés y a Aarón, sino que también se los dieron a todo el pueblo, a toda la congregación, y le mostraron los frutos de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Miren qué vocabulario este, que ciertamente dice, o sea, afirman de que realmente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, dice. Ok, me gustaría que tengan en cuenta esto, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, miren lo que dicen, tierra que traga a sus moradores. Esto es bien interesante y lo voy a marcar en rojo, pero bien interesante, porque vemos que al principio ellos dicen, ciertamente es una tierra en la cual fluye leche y miel. Pero el reporte, al terminar el reporte, podríamos decirlo, dicen, pero, hay un pero, es una tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, de raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ok, me gustaría invitarlo, familia, a que nos hagamos una serie de preguntas con respecto a lo que están aquí reportando los 10 espías. Vemos que Caleb dice, no, o sea, vamos a hacer más que ellos. ¿Por qué? Porque la confianza de Caleb estaba en el Eterno. Él conocía la promesa, todos conocían la promesa. Recuerden esto, familia. Algo bien interesante que muchas veces tenemos que siempre recordar es la audiencia, en este caso, los personajes de esta narración bíblica. Aquí estamos hablando de un Israel que había salido de Egipto, que había visto las grandes maravillas que el Eterno obró, que las 10 plagas, cómo salieron de Egipto con el brazo fuerte del Eterno, como el Eterno abre el mar, cruzan el mar y destruye al faraón y a su ejército. Vieron cómo lo sustentó con maná, cuando les dio agua, cuando no tenían agua para beber, sus vestimentas no se desgastaban, o sea, vivían, podríamos decir, viendo los milagros del Eterno durante las jornadas que caminaron hasta este punto en el desierto. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué el Eterno, a causa de esta rebelión, cuál es la severidad de esta rebelión, para que el Eterno diga, ok, ustedes van a caminar 40 años en el desierto y ustedes no pasarán, esta generación no pasará a la tierra prometida, sino que será una segunda generación que pasará, excepto de Josué y Caleb, que lo dice aquí en esta porción. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue
la severidad, cuál fue la severidad, qué fue lo que aquí sucedió, que el Eterno se enoja con el reporte y a todos los que siguieron a los 10, podemos decir, espías, y podremos decir que la sentencia del juicio fue 40 años en el desierto hasta que mueran toda esta generación y la nueva generación pueda entrar a la tierra prometida. Ahora, acá hay algo bien interesante y eso se los marqué a propósito, de que recordemos que el reporte empieza diciendo, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Y termina el reporte diciendo, pero, hay un pero, hay un pero, es una tierra, dice, que textualmente dice, es tierra que traga a sus moradores. Ahora, familia, yo quiero preguntarles, ¿qué entendemos cuando escuchamos la frase que fluye leche y miel? ¿Qué es lo que entendemos, familia? ¿Qué es lo que comprendemos que es que fluya leche y miel? Pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita de comentarios o en el chat en vivo. Pueden dejar también el comentario y podemos ahí analizar el por qué, cómo entendemos nosotros esto que fluye leche y miel. Y también preguntarles qué entendemos con que la tierra traga a sus moradores. Porque es bastante interesante. Podríamos decir que el leche y miel es como que una tierra bendecida. Ellos dicen, sí, ciertamente es bendecida, pero a la vez se devora a sus moradores. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué Josué y Caleb, después en el capítulo 14 de ellos, rajan sus vestiduras y hacen una proclamación de la sombra, dice? Entonces, algo bien interesante. Ahora, me gustaría que esto lo pudiéramos analizar desde el contexto cultural y vamos a tratar de entender qué es lo que la audiencia original del libro de Números está entendiendo cuando escucha esta narración y entiende el vocabulario, porque hay mucho vocabulario aquí que para nosotros quizás no significa mucho, pero nos van a ayudar a entender el por qué el Eterno se enoja tanto con esta generación y les dice en este momento, porque miren, vemos que Israel, desde que salió de Egipto, fue algo que lo hemos marcado y lo vamos a ver cuando leemos la historia de Israel caminando por el desierto, es la queja constante. Es todo queja. Se quejan de todo, de que por qué salieron de Egipto y siempre detrás de cada queja, ¿qué es lo que viene? ¿Y por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir aquí? Volvámonos a Egipto y volvámonos a Egipto. Todo el tiempo es una queja constante y volver a Egipto. No tenemos que comer. Recuerden, porción anterior, las codornices. No tenemos que comer, queremos comer carne. Y cuando lo analizamos, ellos salían con animales, pero se quejaban de que no tenían carne. Y el Eterno les envía codornices hasta que les saliera, y dice que comieran hasta hartarse de codornices. Y que muchos murieron por causa de esa indigestión de codornices. O sea, vemos una cuestión aquí en Israel y vemos que siempre ha sido una queja constante, pero llegó un punto de aquí, en este punto el Eterno le dice, ok, esta generación no va a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay detrás del vocabulario que nosotros, al no conocer el contexto cultural, no entendemos el por qué el Eterno, esta última, podríamos decir, queja, es la que hace que diga, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb? Vamos a analizarlo. Quiero invitarlos a que analicemos esto desde el, podríamos decir, contexto cultural y desde la perspectiva de los académicos, principalmente, mencionando algunos detalles también importantes que los sabios nos enseñan con respecto a este punto de la narración de la queja de los 10, podríamos decir, espías. El tema de hoy va a ser el síndrome de la langosta. Es como los académicos van a tratar este tema con este título, con este tema de que es el síndrome de la langosta. Recuerden que ellos dicen que ellos se percibieron como langostas y que también los gigantes
podríamos ponerlo entre comillas, los poderosos de Canaán también pensaban lo mismo de ellos. ¡Wow! Eso es bien interesante. ¿Cómo ellos sabían lo que los cananeos pensaban de ellos y ellos estaban supuestamente de incógnitos? Estaban espiando, estaban a escondidas. Eso es bien interesante. Y lo resumen, los académicos, lo resumen con este término que es el síndrome de la langosta. Miedo, gigantes y la tierra que devora. Entonces vamos a tratar de entender esto desde la perspectiva del contexto cultural. De acuerdo al contexto cultural, ¿qué es lo que se entiende cuando se dice que una tierra fluye leche y miel versus una tierra que devora? Porque tenemos los dos términos en la misma narración. Ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, pero terminan diciendo es una tierra que devora a sus moradores. El reporte, el reporte de los espías, el número 13, comienza con una confirmación asombrosa. Sabemos que confirman, sí, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero después terminan diciendo una tierra que devora. ¿Qué es lo que se entendía en el contexto cultural con respecto a lo que es una tierra que fluye leche y miel? John Walton hacía una aclaración bien importante, porque no es que digamos que es una tierra, como dice John Walton, que se refiere a postres o dulces, o que hay mucha miel y que hay mucha leche. El vocabulario tiene que ver con la parte de la actividad económica principal de esa tierra. La leche representa una economía de pastoreo altamente productivo, cabras, ovejas, vacas, en las colinas. Y miel representa una rica economía agrícola, el néctar espeso de los dátiles e higos en los valles. Significa un ecosistema perfecto, es decir, cuando la Biblia habla de que es una tierra que fluye leche y miel, no es solamente que muchas veces nosotros quizás los vamos a tomar como algo literal. No, desde el contexto cultural, de acuerdo a las investigaciones del profesor John Walton, nos dice que leche representa una economía agrícola ganadera muy fuerte, mientras que la miel tiene que ver con los frutos de la tierra y principalmente algo que es bastante costoso, lo que son el néctar o la miel de dátiles y los higos, que en Antiguo Medio Oriente es algo bastante costoso y es muy rico, muy delicioso. Es decir, que ellos están afirmando de que sí, ciertamente es una tierra económicamente hablando muy buena, es un ecosistema perfecto para ser una nación próspera, pero ellos dicen una tierra que devora. Estos 10 espías están de alguna forma haciendo, o mejor dicho, están infundiendo terror delante de la comunidad. Recuerden que nos dice que los espías, los 12, se presentaron delante de Moisés, de Aarón y de toda la congregación. Y al decir los espías que es una tierra que devora a sus moradores, los 10 espías están inmediatamente infunden un pánico diciendo, es una tierra que traga a sus habitantes. ¿Cómo puede una tierra tan buena devorar a la gente? Eso es una pregunta que los eruditos como Jacob Milgrom se la hace. Y Baruch A. Levine también hace lo mismo en los comentarios de Armchair Bible. Ellos hacen esta pregunta, se preguntan, o sea, ¿cómo, analizando el texto, la narración, dice cómo la misma tierra que es próspera, una tierra económicamente hablando muy buena, se puede devorar a sus habitantes? ¿Cómo puede suceder esto? Eruditos como Milgrom y Levine explican el contexto geopolítico real de lo que estaba sucediendo. Canaán era el punto terrestre estratégico que conectaba a los imperios de Egipto y los hititas y Mesopotamia. Precisamente por ser tan fértil, era un campo de batalla perpetuo. La tierra devora a la gente debido a a las constantes, violentas y sangrientas guerras imperiales por controlar el territorio. Ahora
entendemos por qué ellos dicen, sí, es muy económica, o sea, es muy buena la economía en la Tierra, ciertamente es un ecosistema perfecto para ser una nación próspera, pero tenemos este problema. Tenemos este problema de que es una tierra que vive en conflicto. Ahora, tengamos en mente que digamos, la misión de estos dos espías era una misión militar. Lo que hasta el momento ellos están comentando puede ser bueno o malo, pero es parte del informe que ellos traen. Pero este punto hace que los 10 espías empiezan a infundir ¿qué? Miedo a la población. Y recuerden que no hace mucho ellos habían tenido un conflicto con Amalek, en donde Israel se vio perjudicado. Entonces, miren cómo ahora empieza a trabajar esto a nivel psicológico de la audiencia de los 10 espías. Y aquí recuerden, estamos hablando de que va a haber un conflicto de líderes a la luz de todo el pueblo, a la vista de todo el pueblo. O sea que vemos cómo ahora entendemos por qué dicen una cosa, afirman que es una tierra buena, pero también dicen es una tierra conflictiva. Hay muchas guerras. Es un lugar que al ser tan próspero, todos quieren conquistarlo. Y aquí hay algo bien interesante, porque ellos dicen, no solamente están diciendo, ok, es una tierra buena, es una tierra que hay conflictos, pero le agregan después. Y empiezan a usar una terminología bastante interesante que muchas veces nosotros confundimos por no entender el contexto cultural, que dice, hemos visto a los hijos de Anak, hemos visto que viven gigantes. Ahora, esto nos deja saber, al usar ese vocabulario, los 10 espías, porque es la boca de los 10 espías, no es Josué y Caleb, sino que Josué y Caleb ellos siempre se mantienen, pero el Eterno nos va a dar esa tierra. Recuerden que el Eterno cuando nos envía la tierra prometida nos dice que vamos a tener que ir y conquistar. No es que nos las va a regalar y que va a ser fácil, sino que nos está diciendo, van a tener que ir y luchar. Josué y Caleb entienden que tienen que luchar, pero el Eterno está con ellos. Ahora, estos 10 espías no solamente están diciendo, es una tierra que vive en conflicto, sino que también ahí viven los hijos de Anak. Hemos visto gigantes. Ok, algo bien interesante que al analizarlo desde el contexto cultural, nos permite entender lo que psicológicamente están tratando de hacer los 10 espías. Los espías afirman que ahí vivían gigantes, los hijos de Anak, que eran los Nefilim. El comentario de la EVP Bible del contexto cultural Walton subraya que los espías están manipulando a la asamblea usando un terrorífico vocabulario mitológico. Miren qué interesante. Los 10 espías están manipulando, de acuerdo a los académicos, están manipulando a la asamblea a través de un vocabulario mitológico. La palabra Nefilim, mitológicamente, evocaba en todo el mundo antiguo el pánico hacia guerreros o semidioses invencibles. Baruch al-Levini señala que los espías usan a propósito este término legendario para exagerar la amenaza. El miedo los lleva a describir a los cananeos no como simples humanos fortificados, sino como una fuerza monstruosa contra la cual luchar era lógicamente imposible. Wow, o sea, estamos viendo que hay aquí un factor psicológico en el cual los académicos están entendiendo, ok, lo que está tratando de hacer, lo que están tratando de hacer los 10 espías es infundir el miedo. Y por eso acuden, y como saben que están en público, acuden a este vocabulario que es un vocabulario mitológico
que se usaba ¿para qué? Para infundir el miedo, el sembrar el pánico de super guerreros o semidioses invisibles. Ok, esto es bien interesante. Esto es bien, bien interesante. Llegamos a la frase, y aquí vamos a llegar a la frase, miren, en el verso 33, vamos a llegar a la frase más triste que ellos mismos dicen, podemos decir, los 10 espías. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahora, de aquí proviene el término que le dan podríamos decir, académicos, del síndrome de la langosta. Porque este verso es clave, familia, de entender por qué ellos están dando este testimonio y ellos están infundiendo el miedo. Recuerden que son 10 personas de liderazgo, el pueblo los está escuchando y aquí está dejando ver la psicología del miedo. Es decir, que estos diez líderes, su confianza no estaba en el Eterno. Estos 10 líderes tenían miedo y no iban a tener miedo solos. Miren lo que dice Jacob Milgrom. Expone aquí el análisis psicológico más profundo del texto. ¿Cómo podían saber 10 espías hebreos escondidos lo que los gigantes reyes cananeos pensaban de ellos? La realidad es que no lo sabían. Estaban proyectando su propio complejo de inferioridad. ¡Wow! Miren lo que los académicos entienden. Israel había salido físicamente de los latigazos de Egipto, pero su mente seguía siendo esclava. Se veían a sí mismos como insectos pisoteables. Su problema no era el grosor real de los muros de Jericó, sino la pequeñez de su propia identidad. ¡Wow! Quien se ve a sí mismo como una langosta siempre verá a los demás como gigantes. Es decir, que el pueblo, a pesar de haber visto las grandes maravillas que el Eterno hizo, cómo los libera de, podríamos decir, con mano poderosa de la opresión de Egipto, cómo vieron los milagros que se abrió el mar, cómo los libró de la muerte, a pesar de eso, el pueblo tenía un problema de identidad. Hoy esto como que tenemos que meditar en nosotros, cuál es nuestra identidad, cómo nos identificamos nosotros como pueblo de Dios. Porque miren, ellos sabían que el Eterno había obrado milagros, que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, pero a pesar de eso, como dice aquí Jacob Milgrom, ellos están sufriendo por inseguridad en su propia identidad como Israel. Eso es lo que los sabios, mejor dicho, como los académicos entienden que ellos digan, nos vimos como, nosotros nos percibimos como langostas. Pero no solo eso, la pregunta es por qué ellos también sabían cómo los cananeos los veían si ni siquiera habían hablado con cananeos. Es bien interesante porque es como que están exagerando y ampliando su propio conflicto, podríamos decir, psicológico, y lo están infundiendo el miedo al pueblo. Esto es bien interesante. Y hay algo bien interesante que sucede y quiero que vayamos al capítulo 14, porque ellos dicen, ok, hemos visto que hay gigantes, es una tierra que devora. Miren, fue más lo negativo que lo positivo que hablaron de la tierra, porque de la tierra dijeron lo positivo es una tierra ciertamente que fluye leche y miel, acá tienen los frutos de la tierra, pero ahora lo que más están marcando ellos y destacando son cuestiones que podríamos ver humanamente como cuestiones negativas. Y miren lo que sucede en el capítulo 14. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 14 y vamos a leer del verso 1
al verso 4. Y miren lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Miren, el pueblo dice que lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque prestaron oído a los 10 espías y no a Josué y Caleb. Y miren, otra vez, una vez más, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Miren familia, queja constante. Hay que cuidarnos de eso, familia. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, dice el pueblo. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían del uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¡Wow! Este vocabulario es también crucial para entender el enojo del Eterno. Porque directamente, ¿qué es lo que el pueblo está diciendo? Nombremos a otros líderes y volvamos hacia atrás. Volvamos a la seguridad de la esclavitud. ¡Wow! Esto es bien interesante. Pero Josué y Caleb, ellos aquí hacen una declaración bien interesante. Miren la declaración que hace Josué y Caleb. Josué y Caleb, en el verso 9, dicen, no seáis rebeldes, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai. O sea, miren qué interesante. Y este es un vocabulario podríamos decir, diplomático dentro del antiguo Medio Oriente. Era una cuestión política. Ahora que el pueblo pida nuevos líderes, se esté en contra de Aarón y de Moisés y preguntándose por qué Dios nos trajo hasta aquí para morir en manos de los gigantes. Recuerden que solamente 10 espías y por lo que entendemos por la evidencia del contexto cultural, no es que habían literalmente gigantes, sino que era un vocabulario para, podríamos decir, exagerar e infundir el miedo. Y el pueblo les creyó. Pero Josué y Caleb dice, porque su amparo se ha apartado de ellos en el verso 9, y con nosotros está Adonai. ¿Qué quiere decir Josué y Caleb con esto? El texto hebreo usa la palabra tzel, sombra, en lugar de amparo, como documenta Walton. En el antiguo Medio Oriente, vivir bajo la sombra de un rey poderoso o de un dios nacional era la metáfora literaria común para referirse a la protección total. Josué y Caleb están utilizando el lenguaje político de su época para decir, el escudo espiritual, la sombra de los dioses cananeos, ha sido retirado. Las deidades que los cuidan ya no están. Están expuestos al sol y nuestro soberano, el Eterno, es el único que queda en pie. Miren lo que Josué y Caleb hay en sus corazones. El espíritu de Josué y Caleb es un espíritu que ellos entienden, sí, va a haber que ir, hay que ir, luchar, pelear, pero ellos están usando un vocabulario que podríamos decir, entienden, es un vocabulario político en el cual dice, la protección de ellos ya no está. Nuestro Dios es superior al Dios de ellos. Ahora ahí entonces ya tenemos un indicio de lo que puede estar pasando con los 10 espías. ¿Cuál era la duda de estos 10 espías? Miren qué interesante. Miren qué interesante. Porque ahora tenemos y entendemos, porque se habla del espíritu de Caleb, por ejemplo, de que era un espíritu irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que Caleb era coherente con lo que decía, creía, hacía y decía. Es decir, que vemos la confianza de Josué y Caleb, ellos tenían realmente confianza en el Eterno. Ahora, el problema es estos 10 espías, ¿en qué confiaban?
¿Por qué? Porque eso va a ser un factor clave para entender el por qué el Eterno dijo en este punto, basta, esta generación no va a pasar a la tierra prometida, no puede entrar a la tierra prometida. Porque recuerden que por eso leíamos en el capítulo 14 que dice que todo el pueblo lloraba, se quejaba, fue contra Moisés y literalmente propusieron una rebelión ante las autoridades y decir, nombremos un capitán nuevo que nos devuelva a Egipto. Ok, ahí lo vemos en cuanto al liderazgo humano. Ahora, ¿qué pasa con la soberanía de Dios? Y aquí hay un secreto que para poderlo entender tenemos que ir a los sabios de Israel y poder entender un poquito más allá la lengua hebrea. Porque en el español, miren, en el verso, vamos a ir a Números capítulo 13 y en el verso 30 y vamos a hablar sobre el 31, miren lo que dice. En el verso 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso es lo que dice en el español, que es más fuerte que nosotros. Pero hay algo interesante que me llamó la atención al conocer la opinión de los sabios de Israel con respecto a este vocabulario. Es bien interesante porque aquí está la clave de por qué el Eterno dice, ok, esta generación no va a poder entrar a la tierra prometida. No va a entrar. Porque en sí aquí no, en el español dice como que está hablando sobre los ejércitos, sobre el ejército de Israel, sobre las personas de Israel. Pero miren lo que acontece cuando vamos a leerlo desde el hebreo. Y aquí tanto sabios como académicos llegan a la misma conclusión. Acá hay una pregunta que se hacen que es, ¿más fuerte que nosotros o más fuerte que él? ¿Por qué? Porque en el vocabulario, podríamos decir en el hebreo, se da a entender de que no se está hablando de nosotros, sino que se está hablando del Eterno. En el español, en nuestra Biblia, pareciera que estuviera hablando sobre ejércitos, sobre el mismo pueblo. Pero en el texto hebreo original se está declarando algo más, podemos decir, aterrador, que decir, nosotros no tenemos la fuerza humana para luchar contra estos ejércitos. Aquí hay una, de acuerdo a lo que dicen los académicos y los sabios, hay una ambigüedad gramatical de la palabra mimenu. La frase exacta que pronunciaron los 10 espías en hebreo es ki hazak hu mimenu, que quiere decir que se traduzca al español como no, nosotros no tenemos la fuerza, o sea, son más fuertes que nosotros, pero en el hebreo tiene otro significado. El pronombre sufijo en la palabra mimenu tiene una doble traducción gramatical correcta. Puede significar de nosotros, plural, refiriéndose al pueblo, o puede significar de él, singular, refiriéndose a un tercero. Miren qué interesante. Y aquí vamos a ver qué es lo que los sabios nos enseñan sobre este pasaje directamente, que en donde dice en el español nosotros, pero en el hebreo lo entienden como que hablan de que son más fuertes que Él. ¿Más fuertes de quién? Que el Eterno. Y aquí está la clave por qué es tan severa esta rebelión que están llevando adelante los 10, podríamos decir, los 10 espías. De acuerdo al pensamiento de los comentaristas clásicos, tanto en el Talmud como Rashi, la jurisprudencia y perspectiva judía clásica no pasa por alto esta palabra, mimenu. El Talmud, en el Tratado Sota 35a y Arcajaín 15a, y el gran exégeta medieval Rashi interpretan que los espías no estaban hablando de sus propios músculos frente a los gigantes, sino que estaban profiriendo una blasfemia directa contra el Creador. ¡Wow! La blasfemia. Rashi escribe tajantemente lo siguiente: ellos dijeron esto con referencia al omnipresente.
es decir, son más fuertes que él. Así profirieron una blasfemia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero otro comentarista un poquito más actual, que es el Maal de Praga, que es aproximadamente del siglo XVI, podríamos decir 17, miren lo que dice. Explica brillantemente la lógica de Rachi. La palabra mimenu, más fuerte que, implica una comparación de fuerzas. Ejemplo, nosotros somos fuertes, pero ellos son más fuertes. Sin embargo, los espías acaban de decir que se sentían como pequeñas langostas. Alguien que se ve a sí mismo como un insecto aplastable jamás se compararía en un concurso de fuerza contra un gigante. Por lo tanto, argumentan los sabios, el mimenu no se refiere a ellos. Los espías estaban mirando al cielo y diciendo, esa nación es demasiado fuerte, incluso para Dios. ¡Wow! Ahora entendemos el por qué el Eterno dice, esta generación no va a entrar. En el español pareciera que fuera un conflicto de poderes, conflicto entre líderes, en donde se está poniendo en duda la fuerza humana de Israel para luchar contra los cananeos. Pero en sí, cuando ahora vamos un poquito más profundo y vamos a la sabiduría de Israel, y los mismos, y vamos a ver ahora que los mismos académicos llegan a un acuerdo con este punto, para entender el por qué el Eterno se enoja de una u otra forma con Israel en este momento y les dicen, van a vagar 40 años en el desierto por su dureza. ¿Por qué su dureza? Ahora lo entendemos. ¿En dónde estaba la confianza del pueblo y de estos 10 espías que representan al pueblo? Quizás sí, creían en Dios, pero dudaban del poder de Dios a pesar de que ellos vieron grandes milagros y proezas que el Eterno hizo. Y este fue el punto por el cual el Eterno les tuvo que decir, no van a entrar, se van a quedar fuera. Y lamentablemente lo que ellos acabaron de hacer, de decir que los dioses de Canaán son más fuertes que el Elohim de Israel, que el Dios de Israel, era una alta traición, familia. Dudar del poder de Dios nos muestra aquí, o desestimar el poder de Dios, es una alta traición. Y eso es lo que los académicos nos van a enseñar con respecto a esto. Y aquí vamos a verlo desde el punto de los académicos para entenderlo, por qué esto terminó siendo una alta traición a la deidad de Israel, al poder, como dice Rashi, al poder del omnipresente. Desafiaron la autoridad del omnipresente, del todopoderoso, del Shaddai. Miren lo que dicen los académicos. Esta antigua revelación rabínica encaja de manera asombrosa y le da aún más peso a los comentarios de los eruditos modernos que estamos tratando de comprender y estamos tratando de aprender de ellos y los que estamos usando en este estudio. Miren, Walton. Como señala John Walton, en el mundo antiguo las deidades eran vistas como seres territoriales cuyo poder estaba estrictamente limitado a las fronteras geográficas de su nación y a sus especialidades. Los espías sucumbieron al miedo, sufriendo una regresión a esta mentalidad pagana. Al ver las grandes murallas de Canaán, concluyeron que Adonai, que derrotó a Egipto, era incapaz de derrotar a los dioses cananeos en su propio territorio. Estaban midiendo al Dios de Israel con la vara patética, miren, esto es lo que es la opinión de John Walton de las deidades locales. Es decir, que el miedo hizo que la multitud volviera atrás, que la queja constante los llevara a dudar del poder del Eterno.
Recuerden que en el capítulo 14 dice, y de nuevo el pueblo se quejó y fue en contra de Moisés y Aarón. Porción anterior vemos como Miriam y Aarón se quejan de Moisés. Y vemos también como el pueblo se queja de que no tiene agua, de que no tiene carne, de que vamos a morir en el desierto. Miren, pequeñas cositas, pequeñas conductas podemos entender que llevaron a que el pueblo dudara del poder de Dios. Es decir, lo que los sabios están entendiendo lo podemos afirmar de acuerdo a la evidencia del contexto cultural del antiguo Medio Oriente, en donde entendemos que hay en la mentalidad de, digamos, de los personajes en la narración. Cuando están sucediendo los hechos, podemos entender qué hay en la mentalidad. ¿Por qué ahora los 10, digamos, espías que traen el reporte negativo usan el vocabulario que lo están usando? ¿Por qué? Porque están infundiendo el miedo, están transmitiendo esta duda que ellos tienen como líderes del poder de Dios, y el pueblo, al no estar firme, fue detrás de ellos e hicieron en el capítulo 14 la gran revolución pidiendo un nuevo capitán, desechando la autoridad de Moisés y de Aarón, pero principalmente ahora el capítulo 13, verso 31, nos dice, y si lo vemos un poquito más a profundidad, que no solamente desecharon la autoridad humana, sino que también la autoridad divina. Compararon al Dios de Israel con los dioses de las naciones. Y eso no puede ser, familia. Y por eso ellos dijeron, el Dios de Israel no va a poder contra los dioses de Canaán, porque son más fuertes que nosotros, mejor dicho, más fuerte que él, dice. Miren lo que dice Milgrom con respecto a esto, familia, para tener un poquito más de claridad. Miren lo que dice Milgrom. Esto confirma de manera absoluta el argumento del erudito Jacob Milgrom. Milgrom explica que la rebelión de los espías no fue un simple ataque de pánico militar o un miedo infantil a morir. Fue un acto deliberado de alta traición teológica al pacto. Al atreverse a decir, son más fuertes que él, los espías borraron de sus mentes los milagros cósmicos del Mar Rojo y la declaración y declararon a Dios incompetente para terminar la obra. Miren qué interesante. A través de decir, Milgrom, un académico, toma lo que dicen los sabios y dice, llevándolo al contexto cultural, la afirmación, son más fuerte que él, los espías están borrando los milagros que Dios hizo de liberarlos con la mano fuerte, con su brazo fuerte, y declararon a Dios incompetente para terminar la obra. Ahora entendemos por qué los académicos dicen esto es una alta traición teológica. Miren qué interesante. Ahora lo entendemos. ¿Cuál fue la gravedad y la severidad por la cual el Eterno dijo, ok, este pueblo no puede seguir así? Este pueblo no puede entrar a la tierra prometida. Sí, vieron los beneficios, vieron lo buena que es económicamente, pero en su reporte están haciendo una alta traición. Y el verso 4 del capítulo 44 va a ser el clímax de esta traición. ¿Por qué? Porque piden un nuevo capitán. Milgrom argumenta que Dios estalle de ira en el versículo 10 porque esto no era un simple berrinche por miedo, era alta traición teológica. En el hebreo original dicen, demos un rosh, un cabeza, líder. Esto significa un golpe de estado para destruir a Moisés, para destituir a Moisés, rechazar el pacto del monte Sinaí. ¡Wow! Miren, este vocabulario. Vamos a volverlo a leer. Verso 4. Quizás nunca nosotros lo hemos conectado con que esto es ir en contra del pacto. El vocabulario muchas veces nosotros lo leemos y pasa por alto
Pero si nos detenemos y leemos lo que dicen los académicos con respecto a esto, 14 verso 4 dice, y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto. Wow, esto no era solamente cambiemos a Moisés y Aarón, sino que de acuerdo a la perspectiva del contexto cultural, era una declaración en la cual los académicos entienden de que el pueblo está diciendo, estamos en contra de qué? De los líderes humanos, pero también del pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí. Escupir sobre los milagros, sobre la milagrosa salvación del Mar Rojo y someterse voluntariamente al látigo del faraón nuevamente. O sea, mírenlo como aquí los académicos están diciendo, ok, el pedir un nuevo Rosh, una nueva cabeza, un nuevo líder, era ir en contra de Moisés, en contra del pacto de Dios, y era tratar de volver de nuevo, de forma voluntaria, a los látigos del faraón nuevamente. El miedo paraliza el miedo es paralizante. Los llevó a preferir la tortura conocida de Egipto por encima de la libertad que requiere fe. Canaán. Wow. Miren qué interesante. La gran mayoría del pueblo, no voy a decir todos, porque teníamos a un Josué y un Caleb que ellos se pusieron en la brecha y dijeron, no, tenemos que ir y conquistar. Dios nos dijo que vamos a vencer. Hay que ir y luchar, sí, pero nosotros tenemos a nuestro Dios que Él nos va a defender. Y la protección de ellos fue quitada. Pero la gran mayoría dijo, no, de forma voluntaria, volvamos a los latigazos de Faraón. El miedo paralizante los llevó a preferir la tortura conocida de Egipto por encima de la libertad que requería fe de Canaán, de lo que la mayoría ni siquiera conocía. Solamente eran dichos de 10 espías que tenían sus dudas, que tenían, podríamos decir, sus miedos, hasta su rebelión, su dura cerviz, y la contagiaron a la multitud. Wow, esto es bien interesante. Esto es bien interesante, algo que ahora tendríamos que pensar cómo esto aplica para nosotros. Antes quiero compartirles los recursos que he usado para hacer este estudio. Aquí están los recursos académicos, pueden tomarle una captura. Aquí están todos los recursos y también los recursos de las fuentes judías y rabínicas, de los comentarios clásicos, para que puedan validar. Recuerden, familia, no me crean nada, valídenlo todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? Recuerden, familia, que muchas veces nosotros, al leer la historia de Israel, nos vamos a ver reflejados a nosotros mismos. Recuerden que nosotros mismos estamos saliendo de un Egipto. Quizás no literal como Israel, pero cada uno de nosotros tenemos un Egipto con el cual estamos lidiando, estamos saliendo, estamos caminando por un desierto y en ese desierto estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Ahora esto puede aplicar para nosotros desde una perspectiva de nuestra mente. ¿Qué tipo de mente tenemos delante del Eterno? Es una mente en la cual creemos en Él, somos, como dice la escritura, que Josué y Caleb eran hombres íntegros, que integridad significan una persona que va a defender sus principios, sus valores, a pesar de que la multitud les diga lo contrario, ellos se van a mantener coherentes con lo que creen, dicen y hacen. ¿Nosotros estamos siendo coherentes con lo que creemos, decimos y hacemos? O muchas veces tenemos esos pensamientos en los cuales sí creemos en Dios, pero esa situación difícil ni siquiera Dios me salva. O no, Dios no me puede ayudar, lo tengo que hacer yo. ¿Será que muchas veces actuamos de esta forma?
Y Pablo hace un comentario bien interesante a los Corintios, en donde él aclara que todas estas cosas que estamos leyendo son para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6 en adelante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Porque empezó desde el capítulo 10, verso 1, empieza hablando, recordando lo que sucedió con Moisés y el pueblo en el desierto, de las cosas que el pueblo vio en el desierto y que sucedieron en el desierto. Pero miren lo que dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y creyeron y cayeron en un día 20,000. Ni tenemos, ni tentemos el Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Y este es un caso de murmuración y grave, familia, porque no solamente murmuraron de Aarón y de Moisés, ni tampoco murmuraron del ejército de Israel, sino que murmuraron, cuando vemos el texto hebreo y algo que no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, familia, que en sí ellos no murmuraron del ejército, de ellos como de sus cualidades como militares o sus destrezas como militares, sino que dudaron del Eterno. Es decir, ellos murmuraron del mismo Dios y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice Pablo, les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Familia, de acuerdo a lo que dice Pablo, todo esto que ha sucedido en el desierto es para nosotros, para que podamos aprender, familia, a cambiar y no repetir los mismos errores que cometió Israel en el desierto, de tener una mente dividida, una mente en donde miro más atrás que hacia adelante lo que el Eterno tiene para nosotros. Recuerden que el Eterno nos ha dado una tierra prometida. Ahora, nosotros estamos mirando hacia esa tierra prometida o estamos mirando hacia atrás. Y familia, dirigirnos a la tierra prometida quizás va a necesitar de que nosotros tengamos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Tener que amoldarnos a la voluntad del Creador y ser íntegros delante de Él y no sucumbir ante la multitud que nos dicen, no, volvé atrás, ¿para qué vas a ser tan exagerado? Eso era antes, para nosotros estamos libres de todas estas cosas. No, no, al contrario, tenemos que esforzarnos, familia, y ser como un Josué y un Caleb, en donde nosotros somos, podríamos decir, tendríamos que ser coherentes. Creo en el Dios de Israel, listo. Así como creo, tengo que hablar y tengo que hacer. Pero creer y no hablar y no hacer no es creer. Es cometer el mismo error que cometieron los 10 espías y todo el pueblo. Y también nos ayuda a entender también, mire, todas estas cosas, Pablo mismo dice, todo lo que sucedió en el desierto es para que entendamos, para que aprendamos y que podamos de alguna u otra forma poder llegar más pronto a la tierra prometida. Yo los animo, familia, a que podamos sentarnos unos minutos, analizar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuántos milagros el Eterno ha hecho en mi vida? Y ante una adversidad, ¿cómo yo estoy respondiendo en esa adversidad o en ese proceso difícil? Realmente mi confianza está en Él. Y sí, sabemos que, y como el Eterno le dice a Israel,
vayan y conquisten. Es decir, hay que ir y pelear. ¿De que va a doler? Sí, va a doler. ¿Nos va a costar esfuerzo? Sí, nos va a costar esfuerzo. Pero nuestra confianza, ¿en quién está? ¿En mis propias fuerzas? ¿O o tener el síndrome de la langosta y ver que, yo soy pequeñito entre las dificultades? Y como decían aquí los de espías, nosotros nos percibimos como langostas y ellos también. Y ya eso es exagerar, familia, porque ni siquiera ellos habían hablado con los cananeos. ¿Cómo ellos iban a saber de que los veían como langostas? Y después es interesante ver cómo más adelante, no, los cananeos no los ven como langostas. Huyen, tienen miedo de Israel. Wow, pero está en nosotros, en cómo nos dirigimos al Creador, en cómo está nuestra confianza con Él. Yo los animo, familia, que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir conociendo más de su carácter, y por eso tenemos que estudiar sus mandamientos, estudiar el templo, porque todas esas cosas nos ayudan a entender el carácter de Dios y aferrarnos más a Él y conocer quién es Él realmente y poder decir, ok, todas las cosas que el Eterno hace, que Dios hace, son para bien. A pesar que a mí me duelan, a pesar que muchas veces no las entienda, o que sean situaciones adversas humanamente, todo el Eterno lo usa para bien. Aprendamos eso, familia, y no cometamos el mismo error que cometió Israel en el desierto, que llevados por la queja constante, la inconformidad, dejaron de ver los milagros y cuestionaron la autoridad divina y negaron a Dios. Cuando Dios fue Dios mismo quien los sacó con la mano fuerte de la opresión de Egipto. ¿Y qué hizo el pueblo? Quiso volver atrás. Familia, no volvamos atrás. Vamos en ascenso, que es un camino como el de la mariposa, que va, baja, sube, sube, baja, baja, pero siempre va en ascenso. Nunca va hacia abajo, familia. Vamos a tener altos y bajos en el camino. Familia, levantémonos y sigamos caminando hacia adelante. Yo quiero invitarlos a que sigamos aprendiendo. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes cada semana la palabra y el Eterno nos permita seguir aprendiendo y conociendo más de su carácter. Los invito a que se suscriban, le den like, que compartan los estudios para que podamos seguir aprendiendo juntos y si desean apoyarnos, los enlaces también están abajo en la cajita de descripciones. Familia, nos vemos la próxima semana si el Eterno lo permite en un nuevo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom familia, nos vemos. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las Escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto.